Hola a todos, un saludo especial a los oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, que se transmite por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 4 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y por el canal de YouTube Sede Principal. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores en redes sociales, a toda la comunidad académica de Uniminuto, profesores, estudiantes, graduados, vecinos del barrio Minuto de Dios y a todas las personitas que nos reportan su sintonía desde diferentes ciudades de Colombia y de diferentes países del mundo a través de las redes sociales. Como siempre, invitados muy especiales. Hoy tengo una invitada ya relativamente habitual de Generación Empresa, de hecho constructora de este programa, directora de este programa de Generación Empresa durante mucho tiempo, mi querida compañera y amiga Diana Patricia Rodríguez. Hola Dianita, ¿cómo estás? Bienvenida a Generación Empresa. Bueno, pues muy buenas tardes para todos, buenos días para algunos, dependiendo cuando escuchen el programa. Y pues nada, César, agradecida con ustedes y bueno, muy atenta a tocar el tema del día de hoy. A todos nuestros oyentes, radio escuchas y bueno, comunidad Uniminuto y público en general. Hoy estamos llamados a pensarnos un mundo y un país distinto y creo que es el tema que nos convoca el día de hoy. Muy interesante eso, mi querida Diana, porque en las oportunidades anteriores que habías estado en Generación Empresa, digamos que la invitación tenía que ver con temas muy de la academia, en tu actividad docente y demás, pero tú en este momento, ampliando tu espectro profesional y de oportunidades, estás trabajando como asesora de la Coordinación General de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Y el tema que hemos propuesto para hoy es hablar del informe sobre el cambio climático de la ONU y ligado a ese trabajo que tú realizas en territorio y a lo que hacen realmente las comunidades indígenas sobre los temas de medio ambiente y los temas climáticos, de cambios climáticos. ¿Por qué es tan importante ese tema, Midiana? Bueno, por varias razones, César. ¿Qué pasa con este informe, el último informe sobre el tema de cambio climático que presenta Naciones Unidas? Entre otras cosas, ahí básicamente lo que va a decir llamando con urgencia a que los países tomen acciones, pero no solamente los países pensados desde el Estado, y su estructura, si se quiere, política, sino a todas las comunidades, a la misma población en general, sobre pues algo que estamos evidenciando todo el tiempo y es el cambio climático, ¿no? Estas cosas que antes parecían, ¿no? De entrada que no eran tan constantes, pero que hoy todo el tiempo estamos abocados y eso va a tener implicaciones muy fuertes, sobre todo en los territorios, ¿no? Entonces, justamente el tema de las modificaciones, por ejemplo, de la llegada del invierno, del verano. Quizás uno dice, bueno, en Colombia nosotros no tenemos estaciones, sin embargo en los territorios sí nos estamos moviendo cuando estamos en verano, cuando estamos en invierno, y en mi caso en particular, que trabajo con pueblos indígenas, eso va a afectar, entre otras cosas, el calendario agroecológico, ¿no? Entonces ya entre otras cosas, las cosechas, ¿cierto? Ya no salen de la misma manera y obviamente digamos que van a haber unas modificaciones tanto en la flora como en la fauna que tiene repercusiones en la población en general, pero sobre todo más a estas personas que en los territorios que digamos que están más abocadas a verlo, a evidenciarlo. Quizás uno los otros que de algunas personas que estamos en las ciudades, pues para nosotros digamos que no es tan evidente, sin embargo en los territorios es mucho más evidente, ¿no? Entonces creo que es un diálogo interesante justamente por eso, esas acciones a las que estamos llamados, esto ya es una realidad, ¿no? Esto que hace unos años venían diciendo pues, la comunidad científica de venga, prestemos la atención con todo el tema de los gases de efecto invernaderos, de lo que supone el proceso de industrialización para el ser humano, para el hombre en general, las implicaciones que esto va a tener, por supuesto. Diana, este informe no es único, han sido reiterativos los llamados de atención de la comunidad científica, de las asociaciones que buscan proteger el medio ambiente y demás. El llamado a gritos ha sido permanente, pero no se escucha. De hecho, este informe comienza llamando la atención sobre todo a los países grandes emisores como Estados Unidos y otros que no tienen mayor plan de impacto para proteger el medio ambiente a pesar de la crisis que hay. En tu visión, ¿sientes que este informe va a servir para tomar por fin conciencia o realmente seguiremos en la misma línea de
que realmente son los países más industrializados del mundo los que menos quieren entrar en políticas de protección? Mira, César, yo creo que la normatividad sobre este tema en los últimos años ha venido en aumento. Hay un desconocimiento pleno, por supuesto, de las mismas realidades. Tú acabas de decir, sí, claro, los grandes impactos justamente vienen justamente por los países más desarrollados, es decir, que tienen un proceso de industrialización mayor. Sin embargo, los efectos terminan siendo también más evidentes en aquellos países donde no tenemos tantos, un proceso, digamos, que tan avanzado industrial. Y eso, digamos, que es importante porque eso lo que ha hecho es volcar las miradas, ¿cierto?, a estos países, sobre todo, uno diría, hoy por eso, digamos, que dentro de la agenda pública internacional está mirar todo el tema de la cuenca amazónica, como se ha dicho, ¿no? El pulmón del mundo. ¿Qué pasa ahí, no? Si uno va a mirar los 9 países que conforman la cuenca amazónica, uno de ellos Colombia, con su región amazónica, uno dirá, oiga, ojo, porque tenemos ahí que hacer una serie de reflexiones sobre justamente la responsabilidad que tenemos con esta región, pero más allá de eso, las discusiones que se deben tomar. Sobre esto, yo creo, César, que sí se han venido, digamos, que generando algunos cambios. No en vano, pues obviamente, digamos, que Biden regresa al Acuerdo de París, que vienen unas discusiones importantes en esta materia para este año. Justamente hablamos de la COP26, pero también de otros encuentros internacionales, obviamente, donde van a estar, va a haber participación de los países, de los estados, para tomar decisiones. Y esas decisiones yo sí creo que si bien nosotros hemos tomado o hemos reaccionado de manera tardía, creo que hoy por hoy pues terminan siendo también algunas acciones cada vez más evidentes, ¿no? Siento que el proceso sin duda, como lo señalo, ha sido tardío, ha sido muy lento. Sin embargo, pues no se puede desconocer que ya han venido generándose algunos avances sobre esta materia, ¿no? Es interesante que la Organización de Naciones Unidas ha anunciado que antes de la reunión del COP26 va a expedir un nuevo informe sobre cambio climático, probablemente pues, buscando que haya un poquito más de interiorización sobre el tema. Diana, en estos días en varios espacios televisivos y radiales de Colombia han hecho, diría yo, importantes especiales sobre la Amazonía colombiana, sobre cómo está siendo desforestada, sobre cómo mucha parte de la selva amazónica se ve hoy en día un literal peladero, sobre cómo está siendo talada básicamente para convertirla en territorio de pasto para el ganado, y esos son intereses de gamonales y de terratenientes que tienen nombre y apellido propio. Tú que estás viviendo la realidad y que estás trabajando en las comunidades, ¿qué está pasando realmente allá en la Amazonía y, y en las comunidades con la selva y con todo el medio ambiente? Bueno, yo creo que es importante contextualizarnos y con tu permiso, César, como que les contaré un poquito a nuestros oyentes. Como lo señalas, yo estoy en este momento, digamos que trabajando para la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, una organización que reúne a los 64 pueblos que están en los 6 departamentos que conforman esta región. ¿Cuáles son estos departamentos? Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Baupés. ¿No? Cuando nosotros miramos esto, ustedes si se dan cuenta, uno dice, bueno, ¿y qué pasa ahí? Y también como para situarnos. En Colombia hay 115 pueblos indígenas. De estos 115 pueblos, 64 están en la región amazónica. Colombia ha dicho que, entre otras cosas, reconoce que es un estado pluricultural, ¿cierto? Pluriétnico, pero también ha señalado justamente esa riqueza cultural que termina estando, entre otras cosas, en los pueblos indígenas y en otras comunidades. ¿Y por qué hablo de los pueblos indígenas? Porque hoy por hoy muchas de las fundaciones, países han volcado su mirada a mirar qué pasa con los pueblos indígenas, porque son los principales protectores de la naturaleza y por tanto de la biodiversidad. Y eso entonces nos dice justamente por qué a pesar de tantos años, ¿cierto?, de más
pues son pueblos originarios, eso quiere decir están antes de que se haya constituido el Estado-Nación, han estado y han pervivido, digamos que en armonía con la naturaleza. Y esto va a suponer, digamos, otro tipo de comprensiones de cómo se protege, cómo se cuida, pero más que cómo se cuida, de cómo se convive armoniosamente con la madre naturaleza, que es justamente el llamado de los pueblos indígenas. Con lo que tú señalas, claro, uno de los tantos problemas estructurales que tienen los pueblos indígenas, pero que también en especial esta región del país, es justamente un abandono estatal, ¿no? Y ese abandono estatal ha llevado, entre otras cosas, a estos problemas estructurales, ¿cierto? El tema de las economías ilícitas, ¿cierto? Que no solamente es minería, estamos hablando también de narcotráfico y estamos hablando hoy por hoy también de unas nuevas realidades que es el tema de la deforestación. Y algunas cifras también es importante mencionarlas. El año pasado, ¿cierto? En plena pandemia, se supone, muchos de los pueblos lo que hacen es recogerse dentro de sus comunidades por, obviamente, temas de protección y de cuidado en el marco del COVID-19. Pero particularmente es un año en el que, por lo menos, en el año que reporta mayor deforestación, ¿no? Si lo comparamos con el 2019. Y entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿y qué está pasando? ¿No? Y eso tiene que ver con este tipo de realidades, ¿no? De entrada, César, que también se ven abocadas a estas regiones y tiene que ver con esa presencia de otros grupos que, como usted lo bien lo señala, empiezan, entre otras cosas, con una disputa territorial que lleva, obviamente, a generar unos conflictos ambientales, territoriales importantes. Y cuando nosotros decimos conflictos ambientales, no solamente, ya dije, uno de esos tantos es la deforestación, pero también tendríamos que mirar qué pasa con la minería, ¿cierto? Ilegal, por supuesto, porque no solamente la ilegal, y las contaminaciones o las afectaciones que vamos a tener en los territorios. Entonces uno podría decir, de entrada, por ejemplo, todo el tema de la contaminación por mercurio de las cuencas hídricas, ¿no? Ríos y demás, y esto va a entrar a afectar también, obviamente, no solamente los pueblos indígenas, sino, digamos, todo. Y estoy hablando flora y fauna que se han venido perdiendo, pero adicional, fíjense, ¿no? El mercurio, ¿a dónde va? A una cuenca hídrica. ¿De dónde es el principal proveedor de agua para algunas de las comunidades circunvecinas y para el tema, por ejemplo, producción de alimentos? Viene de los ríos, ¿cierto? Si ya vienen contaminados, entonces, ¿qué estamos consumiendo nosotros? ¿No? Esa es una de las grandes preguntas que uno tendría que plantearse. Y a eso hay que decir justamente, César, que hay una gran preocupación con todo lo que va a suponer el cuidado de la preservación, entre otras cosas, y todas las acciones que se deben implementar para, pues obviamente, el tema del calentamiento global y lo que tiene que ver con cumplir el indicador de no superar la meta en términos de grados centígrados, para que no hayan las afectaciones que ya nos han dicho los científicos desde hace muchos años que va a pasar, ¿no? Entonces, claro, si sube la temperatura del planeta, entonces, ¿qué va a pasar? Pues obviamente ahí va a haber un descongelamiento de los polos glaciales, por lo tanto, sube el nivel del mar, al subir el nivel del mar, pues las comunidades y obviamente los territorios que están cercanos pues van a tender a desaparecer, pero eso va a implicar entre otras cosas nuevas realidades en términos de lo que va a suponer la vida como humanidad, ¿no? Entonces, efectos que ya hemos visto, ¿no? Altas temperaturas que antes no habíamos visto, estas oleadas, obviamente de calor o de frío que hemos tenido en algunas regiones y que, insisto, se van a ver mucho más en los territorios, ¿no? Entonces, creo que justamente ese es el llamado y desde el territorio pues se va a ver mucho más. Y cuando digo mucho más es, pues, ¿dónde vamos a talar árboles? Donde hayan árboles. ¿Y dónde tenemos árboles? Pues en la región amazónica tenemos todo el tiempo, ¿no? Hace parte del paisaje justamente de la región. Diana, estos territorios han sido históricamente abandonados. Antes eran intendencias, comisarías, llamémoslo así, territorialmente de menor categoría que los departamentos. La Constitución del 91 pretendió cerrar esa brecha, no creo que lo haya logrado mucho. Eh, cuando un departamento, un territorio es históricamente abandonado por el Estado, los que mandan son otros, y son esos actores armados y demás que muchas veces ponen las normas
entre que obligan a la gente a hacer cosas y también que muchas veces las comunidades prefieren, porque les es más productivo, por ejemplo, sembrar coca que sembrar yuca, porque por lo menos tienen vendidas las cosechas. Yo tengo una duda que tú me la vas a aclarar, porque no la he aclarado hasta ahora. Las cifras que salen de COVID, por ejemplo, de Guainía, cuando salen que los muertos de COVID son 2 o 3, o sea, cifras de contagiados y fallecidos mucho menores al resto del país, ¿esas cifras son reales o es por falta de datos de realmente de cuánta gente está contagiando y está muriendo en esas regiones tan abandonadas del país? César, tiene que ver con dos elementos. Una es sin duda algunos fallos en términos de los datos que se manejan, pero lo otro es que esta región en general, si ustedes van a mirar los 6 departamentos, van a manejar unas cifras, digamos, distintas, a pesar de que no tienen la capacidad instalada en términos de ni hospitales ni de cuerpo médico. Pero en términos de lo que entendemos como medicina occidental, eso no significa que los pueblos indígenas no hayan hecho nada en medio de la pandemia. Lo que está mostrando, y si uno entrara a revisar, es que el manejo de la pandemia, por lo menos de la enfermedad del COVID, muchas de las atenciones y obviamente de la prevención, porque la medicina tradicional ancestral indígena tiene que ver con la prevención de la enfermedad. Y aquí yo sí haría el llamado en términos de lo que ha implicado los médicos tradicionales para el manejo de la pandemia en las mismas comunidades. Entonces, se ha manejado con rezos, se ha manejado con el mismo cuidado y el consumo de plantas tradicionales, se ha venido manejando con algunas dietas en algunas comunidades, entre otras cosas, porque la lectura de los pueblos indígenas, y digo de los pueblos indígenas es porque yo no podría hablar de los pueblos indígenas como si fuera una masa homogénea, ¿no? Sino que cada pueblo pues tiene formas de interpretación distintas. Y en ese sentido, esto ha sido fundamental para el tratamiento de esta enfermedad, pero que ellos también tienen una lectura distinta, justamente al señalar que la pandemia, entre otras cosas, es una expresión de la madre naturaleza, ¿cierto? Para, pues obviamente, poner en evidencia una realidad que, una realidad que hoy por hoy vemos y es justamente el no cumplimiento del mandato natural por parte del hombre al, obviamente, avanzar y respetando estas leyes naturales. Y ahí es justamente cuando aparecen este tipo de enfermedades y estos mismos llamados de la madre naturaleza a decir, oiga, venga, paren, porque por ahí no es el camino. Entonces, puede ser, hay diferentes lecturas de los diferentes pueblos, justamente de lo que es y de lo que representa la pandemia del COVID-19, por ejemplo. Los pueblos indígenas históricamente y siempre han protegido a la madre tierra, han sido conscientes y la han cuidado. Pero ¿cómo hacen ellos para seguir cuidando a la madre tierra cuando están siendo despojados, desplazados, asesinados, presionados? Bueno, es un tema bastante, digamos que complejo, César, y eso digamos que también da cuenta de por qué los pueblos indígenas entran en Minga, ¿no? Y yo quisiera, en la Minga que venimos justamente desde este año, y yo quisiera, digamos, quizás para contextualizarnos, porque soy consciente pues que nuestros medios de comunicación públicos pues no nos cuentan todo, ¿no? Fíjense que los pueblos indígenas entran casi un mes antes de que estalle, digamos, el paro nacional, entran en minga interna, justamente para pensarse y repensarse lo que está pasando en los territorios en términos de derechos humanos, pero no solamente en términos de derechos humanos, con las vulneraciones que ya conocemos, con asesinatos, con desplazamiento forzado, con obviamente todo lo que va a implicar las economías ilícitas en términos de la misma fragmentación cultural. Y ellos entran en marzo. Hay una asamblea, una cumbre de las organizaciones nacionales de pueblos indígenas y entran en asamblea. Y uno de esos tantos temas es el llamado al gobierno nacional. Posteriormente, en el mes de abril es cuando nosotros entramos en el paro, digamos, nacional. ¿Cuál es uno de los tantos reclamos, entre otras cosas, de los pueblos indígenas? Es el cuidado y la protección del territorio y el medio ambiente, ¿no? Y ese, digamos, que es uno de los grandes llamados que hace, por ejemplo, la región amazónica y los pueblos de la región amazónica, ¿no? Porque, como usted bien lo señala, pues obviamente no solamente, digamos, tenemos unas cifras aterradoras en términos de la vulneración de los derechos humanos en estas comunidades, sino que hay una
una gran preocupación y justamente es con el exterminio de algunos de estos pueblos, ¿no? Eh, ¿Cómo hacen para seguir protegiendo la naturaleza? Es que resulta ser que también hay un... Ellos dicen, pues es que, ¿cómo vamos a...? O sea, la madre, ¿cierto?, nos cuida a nosotros. Lo mínimo es un grado de correspondencia. Entonces sus formas de vida van articulados, ¿cierto?, a entender y al ser y estar en armonía con la naturaleza, ¿cierto? Con unos mecanismos que obviamente no son tan depredadores o tan rapaces, por decirlo de alguna manera, como el mismo sistema capitalista en términos del consumo. Claro que hay caza, claro que hay pesca, pero es una pesca para el autoconsumo, no para, ¿cierto?, el acaparamiento ni la producción más allá de lo que se requiere. Y obviamente también todo esto con las implicaciones de lo que va a suponer este mismo trabajo. Entonces, frente a eso, César, es decir, los pueblos indígenas desde sus leyes de origen, desde sus leyes naturales, desde sus sistemas de gobierno propio, ya tienen mecanismos que les permite siempre estar como en esa armonía. Justamente eso, por esas mismas dinámicas es que muchos de los gobiernos, muchas de las organizaciones, fundaciones, ONGs, vuelcan su mirada, ¿no?, para saber cómo están haciendo eso, cómo hacen, entre otras cosas, para seguir manteniendo la vida en los territorios, pero sin, digamos, desgastar o, digamos que, arruinar sus mismos sistemas de vida, ¿no? Y el mismo ecosistema, porque habrá que decir que también es una lectura errónea que se tiene, ¿no? Y que hay que también ser conscientes de eso, ¿no? A veces cuando pensamos en la selva pensamos que es un conjunto de, sí, de árboles, ¿no?, de matas, de animales. No, eso es mucho más allá de árboles, de matas o de animales. Estamos hablando de otras cosas que están presentes ahí y que no hemos o no somos tan conscientes justamente de todos los servicios y los recursos que hoy por hoy tiene la región amazónica. Lo hemos hablado contigo en otros espacios de mucho tiempo sobre la realidad tan compleja del campesino colombiano y yo creo que la realidad tan compleja del indígena, bueno, y de las negritudes. Todos esos grupos que llaman aquí minoritarios han sufrido en carne propia el conflicto, la estigmatización. Mira que tú hablas de la minga y aquí en las ciudades, si tú vienes y vives aquí en Bogotá, aunque estés mucho tiempo en territorio, muchas veces cuando se ve que la minga sale que para Cali, que para Bogotá, que para Medellín, para muchísima gente es sinónimo de vandalismo, de temor, de llevar como violencia a las ciudades cuando la actitud de ellos siempre ha sido inclusive de mucho respeto a pesar de ser agredidos, pero los estigmatizan y en Colombia ser estigmatizados es colocarle un INRI en la frente que significa morir. ¿Qué crees tú? Bueno, yo tengo, digamos que varias lecturas sobre eso y acá yo que es más una lectura personal, por supuesto, muchas de estas opiniones son personales, no podría hablar de entrada desde la colectividad, pero yo sí creo que es importante empezar, digamos que a diferenciar algunas cosas. Lo, Miren, la presencia del Estado en el caso de algunos territorios y sobre todo más en estos territorios implica con la presencia, digamos, de las fuerzas militares, ¿no? Pero en el caso de las estructuras y los pueblos indígenas, como tienen, entre otras cosas, unas jurisdicciones especiales, tienen todo el tema de la guardia indígena, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la minga, pues tendremos que empezar a diferenciar, porque justamente una cosa es lo que, por ejemplo, los movimientos y las acciones, por ejemplo, que toman, por ejemplo, los pueblos indígenas del Cauca, a las acciones puntuales que toman, por ejemplo, los pueblos indígenas amazónicos. Algunos se movilizan por vías y por carreteras. Los amazónicos es que es muy difícil en términos de acceso, tanto de entrada como de salida, pero no significa que no se estén movilizando. Hay otro tipo de movilizaciones y ellos, por ejemplo, han sido claros al decir, hay una movilización espiritual que se tiene que hacer, ¿no? Y es cómo entramos en armonía con lo que ellos han denominado, claro, este mundo, digamos, este plano terrenal, con el campo, ¿cierto?
que dicen arriba y el campo también de abajo, ¿no? Y cómo estas cosas se empiezan a mezclar, ¿no? Y por qué entonces nos terminamos afectando. Y eso, por ejemplo, pasa con los indígenas amazónicos. Ese movimiento espiritual es extremadamente alto. Eso por una parte. Y por otra parte, también hay que señalar, César, que yo sí creo que termina siendo fundamental en este tipo de diálogos, que tiene que ver con qué supone, entre otras cosas, movilizarse en un país que, como usted lo señala, pues no solamente que estigmatiza a las minorías, sino que también termina siendo movido por otras lógicas, y creo que en Generación Empresa lo hemos señalado, cuando se habla justamente de estos poderes, no solamente políticos, sino el poder económico y obviamente también otros poderes que subyacen. Y yo creo que ahí, en el caso de los pueblos indígenas, se dice como sí, sí es que se están vandalizando, pero ¿estamos vandalizando qué? ¿Cierto? ¿Quiénes terminan, entre otras cosas, cuando entonces se movilizan, entonces terminan siendo vándalos, pero cuando los necesitamos, entonces sí terminan siendo un grupo fundamental para el cuidado y para la preservación, ¿cierto? Entre otras cosas, y más sobre todo en temas en épocas electorales. Y por otro lado, ¿cierto? Justamente también cuando van las grandes empresas a sacar ese conocimiento tradicional que posteriormente va a generar otro tipo de entradas económicas. Entonces, yo sí creo, César, que con todo el tema de la discriminación, de la cual pues obviamente ha sido sujeta el tema de los pueblos indígenas, también los medios de comunicación terminan desinformando, ¿no? No nos cuentan justamente las realidades, no nos dicen qué hacen las guardias indígenas, por ejemplo, en los territorios. Justamente porque donde están los pueblos indígenas es donde se conserva la naturaleza, donde hay mayor concentración de biodiversidad. Y eso tiene que, entre otras cosas, que ver con este despliegue, ¿cierto? Y ese mismo control territorial que se dan los pueblos indígenas, que no suple de ninguna manera, ¿cierto? Pues las fuerzas militares, en el caso del Estado colombiano, y mucho menos las transgresiones también que estos cometen en los territorios. Pero claro, estas historias, y perdón lo que voy a decir acá, pero ustedes saben, ¿no? La historia es del que echa el cuento. Entonces, eso es importante porque no le damos la voz a todos para que también nos cuenten qué es lo que está pasando allá. Por ejemplo, ¿por qué salir y por qué venir a Bogotá? Pues señores, porque si ustedes van y miran, por ejemplo, el informe de competitividad que sale este año, ¿cierto? 2020-2021, pues estos 6 departamentos van a encabezar siempre los últimos lugares de los indicadores de competitividad. Son los que menor infraestructura tiene, son los que tienen, entre otras cosas, un sistema de infraestructura pues en capacidad instalada inferior al resto. El tema de conectividad a internet es casi que nulo. No sé si alguien ha tenido la posibilidad de ir y entonces uno dice, venga, ¿y eso cómo lo resolvemos, no? Entonces, ya vieron ustedes el escándalo, ¿no? Con el tema de Mintic y los 70.000 millones, ¿no? ¿Quiénes son los más afectados? Justamente estas regiones, ¿cierto? Que no están pues articuladas. Y si César me lo permite, Storytica, hiciste en tu intervención un apunte que yo también quisiera que nuestros oyentes conocieran, y es, sí, César, efectivamente la Constitución del 91 se reconocen a los pueblos, a estos pueblos como minorías étnicas, ¿no? Les damos, obviamente, acceso para participar. El artículo 246, por ejemplo, habla de las entidades territoriales, ¿cierto? Y habla ahí de las entidades territoriales indígenas. Han pasado 30 años y el Estado colombiano no ha logrado avanzar ni siquiera en el marco de lo que iba a implicar esa comprensión. Está el decreto con fuerza, el decreto ley 632, sin embargo, con el tema de la conformación de los consejos territoriales, pero con muchas dificultades, sobre todo porque no hemos entendido, ni siquiera hemos alcanzado una mínima adecuación institucional que permita este tipo de comprensiones, ¿no? Que se salen un poco de lo que consideramos que es correcto justamente desde nuestra lectura occidental. Eso por una parte. Pero por otra parte, hay que señalar que justamente, y vuelvo y soy reiterativa en decir, miren, el tema de los pueblos indígenas, ¿cierto? Y sobre todo de la región,
en el marco de, para unas cosas nos funcionan, para otras cosas no. Claro, ¿qué pasa? Si uno va y hace alguna lectura, lo que van a decir es, estos 6 departamentos, si yo uno todos estos 6 departamentos, su contribución al Producto Interno Bruto no alcanza ni siquiera a ser el 3%. Y si yo lo comparo con una ciudad como Bogotá, que pues tiene una participación del 27% del Producto Interno Bruto del país, uno dice, no, pues es que no son lo suficientemente productivos. Pero cuando hablamos de todo el tema climático, la región amazónica es, ¿no? Entonces, bonos de carbono, nosotros conservamos, hay que pagar, hay que hacer un montón de cosas, justamente porque nosotros protegemos el medio ambiente. ¿Nosotros quiénes? ¿Quiénes son los que están en territorio? ¿Quiénes son los que garantizan, entre otras cosas, el mismo cuidado? Pues son los pueblos indígenas, es la Guardia Indígena, que están ahí y obviamente sin desconocer también el trabajo de otros grupos, como lo dijiste tú, las negritudes, pero también, por ejemplo, con el tema de los campesinos y entre otras cosas también esa misma disputa que está con todo el tema de la frontera agrícola, ¿no? Que pone en tensión a diferentes grupos, no solamente a los campesinos, sino a los campesinos con los pueblos indígenas, pero a los campesinos con los actores armados, pero a los campesinos con las fuerzas militares, pero a los campesinos con la misma institucionalidad y a los pueblos indígenas que no comprenden, ¿cierto?, estas formas de producir. Entonces, yo sí creo que es importante que tengamos en cuenta, digamos, un panorama un poco más amplio cuando uno se da este tipo de discusiones, ¿no, César? Que no es solamente decir, bueno, y salieron y salieron ¿por qué? La pregunta sería, ¿salieron para qué? ¿Qué está pasando allá? ¿Cómo estamos leyendo lo que está pasando allá? Si en Bogotá es difícil, y yo voy a poner una pregunta que quede abierta aquí, si en Bogotá ha sido difícil sortear todo el tema de la conectividad y el tema de la virtualidad, ¿no? Pues imagínense en cómo serán en estos territorios. Si, por ejemplo, en el mismo informe del año pasado salía, por ejemplo, que Bogotá tenía 22 veces mejor internet que Leticia, capital del Amazonas. Y tenía más de 40 veces mejor internet lo que tiene un departamento como el Guainía. Entonces, miremos esas mismas brechas, ¿no? En Claro. términos de acceso. De hecho, en algún programa que hicimos con Néstor Ballesteros, director de Uniminuto Radio, él nos comentaba, por ejemplo, cómo Uniminuto Radio, a través de los cuarteles militares, muchas veces es que se hace la transmisión de las clases para que las comunidades alejadas puedan seguir con sus procesos de formación académica, porque no tienen ningún acceso a Internet. Entonces, a través de la radio es que los profesores dictan las clases para que sigan los estudiantes con sus procesos. César, y mencionaste algo, y perdóname si no, de pronto nos salimos un poquito del tema, pero tiene que ver, entre otras cosas, con la lengua, ¿no? Yo hablaba de 64 pueblos, cada pueblo tiene una lengua distinta. Y eso implica, entre otras cosas, que nuestro sistema educativo tiene grandes dificultades, no solamente en términos de acceso, sino cómo le llegamos y cómo estamos transmitiendo el conocimiento y el saber. Y esto también pasa con el mismo ejercicio de la política, ¿no? Cuando se sale a territorio, cuando se tienen algunas conversaciones o simplemente el momento de interpretar, ¿no? Ese tipo de realidades, unas realidades que terminan siendo muy complejas, que hay veces solamente nos centramos en en los problemas o si se quieren en las consecuencias, pero no en las causas. Y aquí yo también quisiera hacer un llamado, César. Miren, cuando yo dije, claro, hay unos problemas estructurales en territorio, el tema de las economías ilícitas y hay muchas de la estigmatización a los pueblos indígenas tiene que ver con que es que ellos también participan. Entonces, el tema de la hoja de coca y todo el asunto. Sí, pero lo que no sabemos es que no hay alternativas en territorios muchas veces de participar. Y no es si usted quiere o no quiere, es que muchas veces son forzados a hacerlo, ¿no? El tema del reclutamiento forzado, no le preguntaron usted quiere o no quiere, le tocó, ¿cierto? O si usted quiere participar o no quiere participar, es que no hay más oportunidades en algunos territorios. Y se ven forzados, obviamente, a participar sí o sí, fragmentando absolutamente todo. Y eso yo sí creo que es importante empezar, digamos, como a separarlo, César, porque hay veces también la gente dice, no, pero es que ellos, claro, una cosa son las plantas sagradas en su mismo componente y en su autoconsumo y otra cosa es cuando pasa, ¿no? Cuando pasa
por otras lógicas y por otras realidades, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay que hacer un llamado y una reflexión mucho más profunda como país, ¿no? Porque hay veces, y porque les discutimos directamente a los pueblos indígenas o a las comunidades, les decimos es que ustedes, pero no estamos preguntando, venga, y si ellos aún así, digamos, producen el tema de la yuca dulce o de la yuca agria, por ejemplo, el tema del casabe y demás, ¿por qué no lo pueden sacar? Porque no tienen vías, ¿no? Yo no sé si conocemos aquí todos, por ejemplo, el departamento del Guainía, ¿no? Entonces, sí, yo puedo coger un carro y me puedo ir al Guainía, le tocaría irse hasta el Guaviare, en el Guaviare coger un planchón si quiere irse en su carro, durar 15 días por río para poder llegar a Puerto Inírida, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de realidades que no comprendemos y demás, pues ya de entrada nos ponen en un marco de incomprensiones, ¿no? Cómo los pueblos indígenas entonces se incluyen, por ejemplo, al sistema económico o cómo entran a participar. Obviamente por precios y si es por competencia de precios no podrían hacerlo, porque sus mismas realidades son difíciles. Pero ahora, ¿quién debe construir vías? ¿Será que los pueblos indígenas tienen eh, la capacidad, ¿no? ¿O cómo se contribuye para? No sé si Diana tiene la misma visión que tal vez en algo tengo yo sobre que el tema de haber creado jurisdicciones especiales, en este caso indígenas, enviarlas a resguardos, respetarles sus normas propias, ancestrales, respetarles el tema de la guardia indígena y demás. En la práctica, o sea, sonaba bonito, vamos a respetar eh, esos conocimientos ancestrales y demás, pero eso fue a un total abandono del Estado, como que si el hecho de respetar una jurisdicción significara no invertir, no llevar calidad de vida a los indígenas, dejarlos allá abandonados en resguardos en tierras que muchas veces ni siquiera son productivas y demás, y que desafortunadamente, como lo hemos conversado acá, pues están infestados de todos los males que tiene Colombia, de todos los actores violentos y de todos los males que padece Colombia. Pues César, yo creo que la verdad lo que ha pasado es que este tema particular de la generación o el reconocimiento justamente de estas formas de gobierno propia, lo que ha llevado, entre otras cosas, es primero yo creo que hay como dos cosas. Uno es que los compromisos que eso implicaba no se cumplieron. Por ejemplo, ¿cuál? La adecuación institucional, ¿cierto? Entonces, eso digamos que no se resolvió, pero adicional no es solamente, y eso acá es importante, no solamente decir, sí, yo le reconozco, es que hay que qué recursos para que eso justamente se pueda implementar y se pueda desarrollar así. O sea, usted no puede decir, voy a montar aquí una alcaldía o una gobernación sin recursos, no, hace parte de la estructura del Estado, pero no hay recursos para hacerlo. Entonces, sí, claro, ahí ya tenemos una serie de dificultades. Pero por otro lado, César, yo creo que en el mismo discurso nos hemos valido, ¿cierto? Entre otras cosas, justamente para seguir con unas lógicas, si se quiere, colonizadoras, de decir, es que eso no funciona y funciona lo de nosotros, porque no logramos entender cómo se imparte justicia, cómo se concibe la educación, cómo se concibe, entre otras cosas, la salud, ¿cierto? Cómo se concibe, por ejemplo, la transmisión de saberes, ¿no? En términos culturales. Y entonces decimos, y yo sí creo que aquí ellos han sido particularmente, no puedo, vuelvo, insisto, no podría hablar de todos, pero los amazónicos han sido incisivos al decir, estamos aquí, estamos vivos, todavía consúltenos. Y está clarísimo que el concepto de desarrollo o el mismo concepto de crecimiento económico no corresponde a la mirada que tienen los pueblos indígenas y por lo tanto aquí hay un choque. Es que el desarrollo y crecimiento económico no es que nosotros, ¿cierto? Nos vistamos de cierta manera o tengamos televisión en las casas o no, hay otras formas, ¿cierto?, que van a implicar un tema de crecimiento y de desarrollo, que esas lógicas no necesariamente son compatibilizadas ni siquiera reconocidas. Hay un trabajo interesante, muy bonito, que en algún momento se realiza justamente con los pueblos indígenas, ¿no? Y un mayor decía, ¿no? Nosotros no somos pobres, los pobres son ustedes, pero ¿cómo así que somos pobres? ¿No? Si nos han dicho, y sobre todo los que vamos de Bogotá o en las ciudades capitales, fue madre, somos, mejor dicho, la panacea en algunas cosas, porque tenemos acceso a internet, porque tenemos celulares, porque
pues ellos decían, entre otras cosas, no, pobres ustedes, ¿cierto? Que tienen que ir a trabajar, ¿cierto? 8 horas, 10 horas, para, ¿cierto? Poder llevar el alimento y darle a sus hijos, con los cuales casi nunca comparten, ¿cierto? Justamente para poder, porque están trabajando para poderles darles condiciones de que ellos crezcan y se desarrollen. Eso sería, desde esa mirada serían pobres. Y nosotros lo vemos todo lo contrario, ¿no? Pobres entonces porque viven en unas condiciones, ¿no? Si ellos si tienen hambre, pues salieron y fueron a pescar o fueron a cazar. Si se quieren bañar, pues tienen ahí el río o tienen ahí el charco, tienen ahí la laguna, algunas comunidades, y la verdad yo sí creo que hay un desconocimiento importante porque el tema hasta cómo gestionan el agua lluvia, ¿no? El agua lluvia en las comunidades indígenas es fundamental. O el tema de la misma vivienda, ¿no? Entonces van a decir, no, pero ¿por qué? Entre otras cosas, ¿y por qué, no, por qué cemento y por qué no tierra? Hay un tema de conexión con la tierra, ¿cierto? ¿Y por qué no utilizamos y por qué no utilizan zapatos? Hombre, usted vaya e intente, aunque tenga unos zapatos de muy buen agarre, trepar a una piedra o con las condiciones de humedad, por ejemplo, ¿no? Porque la arquitectura es diferente a la de nosotros, ¿no? Y eso yo sí creo que nos falta un montón de, digamos que es producto de este mismo desconocimiento de esas realidades territoriales por las cuales digamos que asumimos y pretendemos pues que pensémonos que un estándar, ¿no? Es el estándar de desarrollo de crecimiento que nos hemos pensado, ¿no? Que todo va en torno a, bueno, ¿cuánta plata tienes en el bolsillo para saber qué tan rico eres? En el caso de ellos es, ¿cómo me puedo mover yo en mi territorio, ¿no? ¿Y qué tengo? ¿Qué me ofrece mi territorio? ¿Qué me está dando, pues, casi todo, ¿no? Diana, ya que tú estás en el territorio, en este momento del programa quisiera que nos recordaras algunos de los comportamientos que nosotros, como entre comillas, de las ciudades más como civilizados, como llaman algunos, hemos olvidado y que ellos siguen haciendo bien para cuidar a la madre tierra. Porque ellos logran, a pesar de todos los abusos, de toda la depredación y demás, mantener a la naturaleza viva, cuidándola, todavía cuidando la selva amazónica, lo que les dejan tener y demás, y por qué nosotros hemos olvidado ciertos comportamientos que ellos sí siguen haciendo. O sea, quisiera que en este momento nos mencionaras algunos de los comportamientos típicos de la vida de ellos que nosotros olvidamos. Miren, yo voy a mencionar, podría decirles muchos, pero voy a mencionar uno que quizás creo que para mí es el más, inicialmente fue como el más chocante, ¿no? Y tiene que ver, entre otras cosas, con el tema de los residuos que como sociedad occidental todo el tiempo generamos, ¿no? Entonces, el tema del plástico, ¿no? Entonces, el tema del desechable, el tema, ¿no? De los mismos aparatos, los utensilios, por ejemplo, de comida o para envolver los alimentos. Cuando uno va a los pueblos indígenas, la mayoría se utiliza lo que hay, ¿no? Y cuando digo se utiliza lo que hay, Se te fue el audio, Dianis. perdón, se cayó el internet con esta guaseta. Dale, Pero nos estabas nada, decía comentando que algo de los residuos. el tema de los residuos. Entonces les decía, por ejemplo, allá, un tema particular, es muy común, por ejemplo, el tema del ajicero, ¿no? Entonces, cuando uno dice el ajicero, nosotros estamos aquí, si uno va invitado, entonces, y no hay platos, pues el icopor, ¿no? Pues en los pueblos indígenas no encuentra eso. Entonces es muy normal una olla y en una misma olla podemos comer, cada uno de su casa sabe, por ejemplo, que son unas tortillas que son tradicionales, y usted come en la misma olla con todos, ¿no? Y entonces no estamos generando todo el residuo del tema de los plásticos, por ejemplo. Si se va a empacar, por ejemplo, ellos hacen envueltos, por ejemplo, los envueltos de sardinitas, son deliciosos, los hacen en las mismas hojas de los árboles, ¿no?
Entonces, todo eso, digamos, que termina siendo, y los residuos que se dejan o que terminan generando sus actividades son mínimos, ¿no? Por ejemplo, el tema del aceite, o sea, no sé, el aceite sale de los mismos animales que cocinan y demás. Entonces, no es que se está contaminando el agua con el aceite de cocina, ¿no? Industrial que hemos conocido y demás. Eso, por ejemplo, ¿no? Hacer uso de la naturaleza para las actividades cotidianas. Eso, digamos, es supremamente natural. Y digamos que todo el tiempo está interiorizado. Ese, digamos, que yo diría que sería una de las primeras cosas. Lo otro tiene que ver, entre otras cosas, con el mismo respeto, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a los territorios indígenas a trabajar con las comunidades, el tema del respeto, ¿no? Pedir permiso a la madre naturaleza para ingresar, ¿cierto? Para estar en el lugar. Hoy por hoy, y en el caso, por ejemplo, pensemos en la ciudad de Bogotá, ¿no? Entonces se dice, no, sí, la ciudad de las oportunidades y llega a todo el mundo, pero parece ser que se nos olvida que sí nos da oportunidades a todos, pero que también es un espacio al que le debemos respeto, que le debemos, entre otras cosas, contribuirle de alguna manera, ¿no? El tema, por ejemplo, César, de los, uno diría como, no sé cómo decirlo, de los materiales, ¿no? De los materiales que utilizamos a diario o para la construcción de nuestras viviendas, ¿no? Muchos de ellos terminan siendo, entre otras cosas, pues altamente contaminantes, ¿no? Y que justamente nosotros no somos conscientes ni siquiera para pues cómo los desechamos o de una otra manera, cómo los vinculamos o le damos una vida útil distinta. Entonces yo sí creo que, digamos, hay muchas conductas que a nosotros se nos han olvidado justamente en el marco, digamos, de pensar que somos occidentales y que tenemos, pero que eso justamente es lo que a ellos les permite tener otro tipo de comprensiones. Y yo cerraría finalmente con un elemento y es cómo nosotros nos conectamos, ¿no? O por lo menos en este caso de esta sociedad occidental que se ha planteado unas metas de desarrollo y es justamente cómo nosotros nos conectamos con los territorios, ¿no? Donde estamos, con el otro, ¿no? Entonces muchas veces reclamamos los derechos individuales, ¿no? Entonces yo tengo derecho, yo exijo, yo, mientras que los pueblos indígenas se piensan mucho más desde la colectividad, desde lo comunitario, ¿no? Se plantean, por ejemplo, el tema de los planes de vida. Y entonces el plan de vida no supone un ejercicio solamente de gobierno, que es lo que, por ejemplo, pasa con nosotros, ¿no? Cada 4 años estamos cambiando. No, el plan de vida nos va a marcar, va articulado en nuestra ley de origen, pero nos marca, entre otras cosas, el comportamiento en los territorios. Y eso los pueblos indígenas lo tienen, ¿no? Nosotros no hemos llegado ni siquiera a ese tipo de comprensiones de por qué todavía, por ejemplo, Colombia no logra constituir fortalecidamente un proyecto de país, ¿no? Que nos permita situarnos en otro escenario. Y eso, digamos que yo sí creo que hay muchas cosas por las cuales deberíamos agradecer, pero sobre todo aprender de ellos, ¿no? Muy bien. Diana, el tiempo en radio se nos pasa volando, el tiempo en Generación Empresa se nos pasa siempre muy rápido, se charla muy sabroso en este espacio desde hace muchos años. Tú sabes, desde que estamos en tiempos de pandemia, siempre cierro el programa con una petición de un mensaje de optimismo a todos nuestros oyentes, a nuestros queridos profesores, estudiantes administrativos, comunidad académica, vecinos del barrio Minuto de Dios, seguidores en redes sociales. ¿Cuál sería tu mensaje hoy a todos los que nos han escuchado y que también nos están viendo? Yo creo que tendría dos, con tu permiso, y el ¿Vale? primero es, yo sí lo veo aquí y un poco desde mi experiencia es, miren, seguimos teniendo una brecha gigantesca. La información que a nosotros nos llega no es nada en comparación con las realidades en los territorios. Y yo sí creo que el llamado es, venga, vayamos, acerquémonos, tengamos una aproximación y sobre eso sí saquemos nuestras propias conclusiones, pero no nos quedemos con la información que nos transmiten algunos. Ese primero sería como el llamado, ¿no? De romper un poco y también, si se quiere, de quitarnos muchos mitos que existen sobre los pueblos indígenas. Y dos, yo sí creo que el llamado es justamente a hacernos más conscientes de lo que implica nuestras propias actividades cotidianas en el tema del cambio climático, ¿cierto?
Yo sé que muy seguramente muchos dirán, bueno, pero lo que yo hago es irrisorio con respecto a lo que hace el resto del mundo, ¿no? Con lo respecto, por ejemplo, a lo que hacen las grandes empresas, las transnacionales. Pero yo sí creo que ahí estamos llamados a todos. Uno, es que yo no puedo justificar mis acciones por las acciones de los otros. Y dos, es que yo sí creo que tenemos que tener una conciencia política cada vez más clara, ¿no? Saber quién no está llegando. Y estos que llegan, no es solamente que llegaron por un determinado tiempo, sino que están tomando decisiones por nosotros. Y esas decisiones no son solamente para 4 años. Esas negociaciones se dan por muchos, ¿no? Por ejemplo, la venta de bonos que hace el gobierno Duque el semestre pasado para el tema de la gestión de la pandemia y el año pasado, ¿no? Bonos que salieron a 11, a 30 años, por ejemplo, que terminan siendo, digamos que, muy significativos justamente y que deberíamos tener por lo menos conocimiento como sociedad. Ese Muy bien. sería mi... Agradeciéndole a Diana Quintero el haber aceptado la invitación a este programa, me uno al mensaje de ella y espero que este programa genere profundas reflexiones sobre nuestros comportamientos, sobre nuestra capacidad de conocer a nuestros compatriotas que están por allá en regiones tan abandonadas y también a recordar y a reflexionar sobre qué tierra, qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos si no cambiamos de comportamientos individuales y de actitudes hacia nuestra madre tierra. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que nos escuchan por del día 14:30 m los martes y viernes a las 3 p.m. por www.uniminutoradio.com.co y por el canal de YouTube Sede Principal. Un abrazo para todos y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.